Bendiciones. ¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos, consiervos, discípulos? Hoy vamos a comenzar una serie muy especial, diría yo, porque nunca sabemos por qué a veces vienen los problemas, pero la Escritura los define como pruebas o tribulación. Pero en todo caso, hoy vamos a aprender que Dios es bendito. La vas a gozar enormemente. Bien, vamos a entregar este discipulado al Señor y posterior lo vamos a adorar con un tema que también te va a agradar muchísimo. Y acompáñame. Padre, gracias te doy, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Padre, por cuidarnos, por guardarnos en medio de la prueba. Señor amado, te ruego, seas tú bendecido en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios
Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Por supuesto, Él cuida de nosotros. No importa la circunstancia que estés atravesando, es bueno tener siempre en mente esta, diría yo, pregunta. Que tú digas, Señor, ¿para qué? Usualmente nosotros diríamos, ¿por qué? Pero el que habita al abrigo del Altísimo entiende y comprende que todas las cosas suceden para bien. Y creo yo que este discipulado de ahora va a ser muy, muy, muy edificante porque vamos a entender que el para qué de Dios siempre tiene un propósito. Y muchas veces en las pruebas, aunque no las entendemos, sirven para nuestro bien. Pero hoy vamos a comprender acerca de esto. ¿Por qué de las pruebas? ¿Por qué? La palabra, cuando oyes en la Escritura una prueba, cuando es en el Nuevo Testamento, la palabra griega se utiliza para decir que es algo para aprobación, o sea, como cuando aquel universitario tiene que confrontar su privado, llamémosle. Entonces, él tiene que atravesar unas ternas con diferentes personas que le hacen preguntas que van a probar si realmente el estudiante tiene pues la capacidad de demostrar que él pues es galardonador, o sea, él puede ser aprobado. Ese es el objetivo de una prueba. Y la Escritura tiene varios pues versos que nos demuestran esto. Por ejemplo, el que más me impresiona o me asombra es a Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. Dice de esta manera: tened por sumo gozo cuando estéis, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando uno lee este verso, lo que uno dice es, ¿cómo voy a tener gozo si me está lloviznando? ¿Cómo voy a tener gozo cuando siento que el agua me está subiendo arriba de la nariz y ya no logro flotar? Realmente, el tener gozo es una virtud que solo viene del Espíritu Santo. Pues, Señor, lléname del gozo para que yo pueda saber que en medio de esta prueba hay algo y que tú me puedas dar esa paciencia. ¿Para qué? Y esto lo dice el verso 4. Y este verso 4 es el que nos debiera de decir, pero así que darnos ese ímpetu de decir, ¡ay, qué alegre! Que todo tiene un propósito. Y que la paciencia de tener su perfecto resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues que el Padre lo que está haciendo es que nosotros podamos ser perfectos y completos.
y que no nos falte nada. Repite conmigo, la prueba me perfecciona. La prueba me perfecciona. Y qué lindo saber que no te falte nada. Obviamente, poder atravesar una prueba obliga a que nosotros podamos madurar en las virtudes, en los dones del Espíritu Santo. Que esto nos puede diferenciar de aquel que no conoce a Jesús o que no es creyente. Porque a nosotros nos debe sostener la esperanza de que vamos para un propósito divino o especial. Dice 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 de esta manera. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. Mire, lindo es saber que si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Señor, que yo pueda tener una fe del Espíritu, una fe que venga del Espíritu Santo. Porque fe podríamos encontrarla hasta muchas personas que no conocen a Dios. Ellos le ponen fe a algunas cosas, pero la fuerza que le ponen a su fe es su convicción en sí mismo, su convicción en que ellos pueden lograrlo por sus habilidades o virtudes. La diferencia del creyente es que nosotros ya no podemos depender de nosotros mismos, sino dependemos de un Creador que está delante de nosotros. Y Él manda su Espíritu para que nosotros podamos ser edificados y que nuestra fe sea madurada. Y la prueba ayuda como que a esculpir esa fe hasta convertirla en más precioso que el oro. Y encontramos entonces que vamos a ser sometidos a diferentes pruebas diversas. ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, encontré en la Escritura diferentes tipos de pruebas que menciona. Y entre todos estos diversos tipos, vi que algunas tienen que ver para nuestra persona individual. El saber esperar, el fuego de la prueba que va hacia las obras que hacemos, la obediencia, la prueba de la tentación, la prueba del desierto. Pero también vi que hay pruebas que vienen de nuestros semejantes o que nosotros tenemos que tratar con ellos. Pruebas ante los enemigos, de la burla, prueba de la aflicción, del placer, de la adulación, la prueba hacia mi compromiso espiritual. Dios permite que seamos probados para con Él. La prueba de la ofrenda, la prueba del azote y la cárcel, los falsos ministerios, la prueba cuando se hiere al pastor y la prueba del corazón y la mente para alejarnos del Señor. Bueno, hoy vamos a aprender acerca de cómo poder nosotros identificar estas pruebas que van hacia nuestra individualidad, a nuestra persona. Entonces disfrute este discipulado y tenga por seguro que vamos a aprender, y agarre su cuaderno, sus notas, escríbalo. Y si usted quiere recibir este discipulado personalmente, pues los miércoles nos reunimos a esta misma hora en la iglesia La Reunión. Está cordialmente invitado. Ahí puede estar compartiendo con varios hermanos. Bueno, entonces miremos la prueba de esperar. ¿Por qué es tan importante el esperar, la paciencia? La paciencia es uno de los dones. Inclusive dice que los dones del Espíritu Santo, que a través de la paciencia nosotros somos reformados o formados. Dice Romanos capítulo 5, 3 y 4 de esta manera. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones. ¿Quién se va a gloriar en las tribulaciones? Pero Pablo dice que nos podemos gloriar, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado. Mire, ¿qué produce una prueba? Paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? Un carácter probado. Y el carácter probado nos da esperanza. Cuando uno mira esta expresión carácter probado, es lo mismo que leímos en Santiago cuando dice que la prueba está destinada para que nosotros podamos alcanzar cierta perfección. ¿Cuál es la perfección? Pues poder llegar a la estatura, al modelo del varón perfecto, que es Jesucristo. Que si alguien fue probado en todo, es Él. Y en Él podemos nosotros tener esperanza de poder nosotros ser guardados para poder llegar a esa estatura. Recuerdo ahorita que el Apocalipsis menciona que estos hijos, los justos en Dios, van a tener que ser guardados. Dios va a mandar ángeles para guardarlos, para que puedan mantenerse firme, porque la adversidad va a ser muy fuerte. Y qué mejor que ahora nosotros nos entrenemos en esa condición de poder resistir, poder soportar cualquier tipo de prueba. Por eso es que los diferentes escritores, cuando hablaban de el tener que esperar, hacen mención de no poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino siempre en las celestes, en las celestiales. Por eso la paciencia es una virtud. Dice el Salmo 41, 2, 40, verso 1 y 2, así. Léalo conmigo. Al Señor esperé pacientemente. Diga conmigo, esperaré pacientemente. ¿Y qué dice? Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando yo oigo esto, recuerdo aquel verso que Él dice, ¿acaso si yo he hecho el ojo no miraré? Si acaso yo que hice el oído no oiré. Y dice el verso 2, me sacó del ojo, del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Padre mío, no importa la situación que tú estés, cuando sientas que ya no hay esperanza, cuando sientas que ya no hay respuesta, cuando sientas que ya no hay fuerzas, el verso dice, espera pacientemente, que tu fe no se apague, que podamos nosotros aferrarnos a la promesa que Él contestará, a la promesa que Él mandará la respuesta, porque la respuesta sin duda viene. Diga conmigo, la respuesta sin duda viene. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, aunque la promesa, aunque tu convicción, aunque lo que tú has visto en el Señor tardare, que eso es la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero tú tienes la fe. Pero dice, mas se apresurará y vendrá hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Espéralo. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No tardará. No es fácil tener que esperar. No es fácil tener que tener esa convicción.
Recuerdo cuando estaba yo trabajando en lo secular, trabajé para Walmart, muchos de ustedes lo saben, y hubo una época, yo era director de varias divisiones o llamémosle empresas en toda Centroamérica, porque Walmart tiene empresas. Yo estaba prácticamente director del área industrial. Y teníamos empresas, me acuerdo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Yo tenía que estar viajando a estos lugares donde teníamos esos procesos de manufactura. Pero de repente empezó a haber, mire, algo como que uno diría, la mala suerte me acompañó. Eso podría pensar cualquiera. Porque en cada una de esas empresas empezaron a haber, incluso las de Guatemala, unos problemas, pero lo curioso era que eran de fuente de situaciones de naturaleza sobrenatural. Sobrenaturalmente empezaron a haber unos problemas que era asombroso. En el sentido de tratar de identificar qué era la solución, la fuente y sobre todo la solución. Tanto así que recuerdo que algunos compañeros de trabajo, como yo era el director, me decían, usted sí que está salado. Yo no entendía porque yo me doblaba rodillas, buscaba a Dios, y cuando tuve un encuentro con el Señor. ¿Cómo así un encuentro era alguno? Bueno, yo estaba en mi cama y literal sentí como que estando ahí, como que fui llevado a un jardín y ahí vi a mi Señor sentado. Y cuando yo lo veo, lo primero que se me ocurre es, Él tiene que saber lo que me está pasando. Y me acerco y le empiezo a reclamar, imagínense, yo a reclamar. Y estando ahí en esa conversación, bueno, en esa disparando cosas como de reclamo, en mi mente caen, estando en esa situación, mi mente cae, pero estás delante de Dios. Y cuando me doy cuenta, caigo de rodillas y lo empiezo a adorar y le digo, perdóname, yo debiera estarte adorando en lugar de esto, perdóname. Y él se me queda viendo y me dice, yo estoy provocando que te salgas. Y yo no pude soportar esa declaración porque pensé renunciar en esta época y regresé a mi cama. Y fue algo muy impactante porque estaba sudando y decía, ¿cómo voy a renunciar? No voy a renunciar. Pero estaba atravesando una prueba muy fuerte. Pero volví a recordar que él me había prometido que él tenía cuidado de mí. De ahí pasaron varias situaciones hasta que comprendí que realmente Dios o el Padre, de alguna manera, solo de esa manera, me estaba volteando la mirada para poderme tomar, para que yo pueda servirle. Y lo que hice por muchos años, poder cuidar a su iglesia y poder cuidar a muchos pastores. Pero, honestamente, uno no entiende, pero lo que sí logré entender es que aquel que logra esperar pacientemente en una respuesta, Dios la concede, el Padre la concede. Y esto, pues, solo nos hace pensar que no importa la diversidad de pruebas que tú vengas, cualquiera de esas tienen un propósito. Por ejemplo, otra de las pruebas que él manda es el fuego. Y el fuego se menciona que en 1 Corintios capítulo 3, Pablo hace mencionar que todo lo que nosotros hagamos será probado. Oye, cristiano, tú que me escuchas, dice que todo lo que nosotros hagamos en esta vida será probado. Por eso dice este verso, tal como está aquí en la pantalla, léalo conmigo. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. Ese día que estemos delante del tribunal de Cristo. Y será puesto por fuego, porque el fuego será manifestada y la obra de cada una
cual sea el fuego hará prueba. Y usted podría pensar ahorita, bueno, pero es que ¿de qué fuego está hablando? Bueno, lo que dice es que las obras nuestras tenemos que validarlas porque el fuego las probará. Si son como obras como el oro, la plata, las joyas preciosas, o si nuestras obras fueron heno, hojas o hojarasca. No, es heno, madera y hojarascas, así es. Obviamente tenemos tres que son metales que a la hora de pasar por el fuego, lo único que puede salir a flote es pues toda esa película de impureza, pero de ahí se va a quedar manifiesto, queda puro lo que es un metal precioso. Si tus obras son como estos metales que delante de Dios son preciosos, eso es lo que será manifiesto, eso es lo que se quedará. Pero si tus obras en esta tierra son madera, heno o hojarasca, eso será manifiesto también y se consumirá. Y no estoy hablando que solo sean cosas pecaminosas. ¿Qué es lo que permanezca que le pueda glorificar el nombre de Dios? El fuego lo probará. Pero muchas veces el fuego también nos habla de que es una prueba que sentimos, que nos habla que en vida es preferible ser probados en vida y no esperar a llegar a un tribunal de Cristo para que ahora en vida yo pueda conocer mi condición como creyente. Isaías 43:2 dice de esta manera. Dice así. Perdón. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Mire, es preferible decirle, Señor, ayuda a que la prueba que esté pasando, si viene y muestra que lo que estoy haciendo no permanezca, prefiero 1000 veces, Señor, atravesar la prueba porque sé que si es muy profundo, que siento que me ahogo, no me va a negar. Y si es tan fuerte como el fuego que siento que me quema, yo sé que no me quemará. Y esto es una convicción del creyente, decir, Señor, ayúdame a atravesar la prueba, ya sea de fuego o de agua, Señor, con la cara levantada. Ayúdame a pasar, Señor, esa convicción de que el fuego, pues, de alguna manera, no tenga un propósito. Y la Escritura nos menciona que cada vez que tú pasas una prueba, lo que quiere el Padre es revelarse a nosotros, que Jesucristo quede como que incrustado en nosotros y que sea en nosotros algo mucho más latente. Ahorita recuerdo de una prueba que la verdad que no quiero dejar pasar, pero vamos a leer este verso. Dice así: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, ya lo vimos, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado. Aquí está la clave de esto. Sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor. ¿En qué? En la revelación de Jesucristo. Señor, que tú seas revelado, que la prueba nos ayude a que tú seas como esculpido en nosotros, que esa prueba a la hora, por duro que sea ese fuego, únicamente pueda dejar en nosotros lo puro y la escoria, pues
escoria se vaya, o sea, esas impurezas. Quería contarte este testimonio. Recuerdo que nuestra hija mayor Raquel, que ya tiene 33 años, hijos, Raquel va a cumplir 35 años, Dios santo, cada vez que pasan los años. Bueno, pero cuando ella tenía 15, o sea que esto fue hace 20 años, empezó a tener un dolor en su vientre terrible, pero se doblaba del dolor. Cuando le llevamos al médico y le hicieron el ultrasonido, salió de que tenía una trompa de uno de sus ovarios, prácticamente estaba atrofiado y estaban prácticamente enrollando la trompa de una de sus trompas. Y cuando el doctor nos lo mostró, porque nos lo mostró en una pantalla, entonces era una especie de laparoscopía, pienso yo, nos dijo, aquí hay que cortar la trompa. Y porque o se va a para que no se necroxe o no se pudra toda esa parte. Recuerdo que le dijimos, permítanos, solo vamos a orar. Y cuando nos entramos a un cuarto a orar, me recuerdo que el verso que Dios le mostró a Viti fue este de Isaías, capítulo 43 y 2, cuando dice que cuando pases por el fuego no te quemarás, porque el verso 3 que dice, porque yo preservaré tu descendencia. Y cuando vimos eso, dijo, nos pusimos firmes creyendo de que Dios iba a guardar nuestra descendencia. Salimos de la habitación y le dijimos al doctor, no corte, por favor, trate de hacer una obra ahí en que usted pueda, pues de alguna manera como desenredar eso que estaba ahí. El doctor se quedó así, bueno, y cuando empezó haciendo, se dio cuenta que hizo solo un movimiento y él solito regresó a su posición normal y hasta el doctor estaba asombrado porque se dio cuenta de que de alguna manera un milagro sucedió delante de sus ojos. Y ahí está Raquelita con todo su aparato y ahí está trabajando para podernos dar los nietos esperados. Pero lo que te quiero contar es que hay que saber esperar. Bueno, sigamos viendo. La prueba de la obediencia. Mire, hablamos de que todos esos tienen que ver con aspectos personales. Y no es fácil el saber de que si Dios está permitiendo una prueba, tener la convicción de que Él nos quiere firmes, obedientes en Él. ¿Obediencia a qué? Dirá alguno. Bueno, obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él ha declarado. Dice 2 Corintios, capítulo 2, verso 9, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Por supuesto, muchas veces la prueba puede ir en conflicto con relación a una promesa. Por ejemplo, Dios te ha prometido y te ha dicho, yo te sostendré, no te va a hacer falta nada, y tú tienes que tener un pago, un compromiso, y sabes que eso es un conflicto, porque dices, ¿a quién le hago caso? Y tienes, tal vez de repente te ponen delante de ti la oportunidad de un agiotista o una de estas personas que se dedican a prestar dinero para poder salir adelante de tu problema. Y tú tienes ahí de alguna manera, la prueba de a quién confío, en una convicción que Dios me dio o en este agiotista, en este prestamista que me puede resolver mi problema. No es fácil.
Pero realmente la Escritura menciona que Dios sentencia al agiotista, al prestamista. Estos que prestan dinero y hacen lucro en base al poner un yugo a alguna persona, dice la Escritura que no está bien vista a los ojos de Dios. Entonces es un conflicto. Yo puedo decirte que es un conflicto, pero yo lo que te digo es que tenemos que aprender a obedecer, no importa la oposición que podamos encontrar. Un ejemplo de esto fue Moisés, que cuando él recibe la orden, saca a ese pueblo de esa nación que cree en otros, que pues pagana y que no permite que mi pueblo prospere en sus convicciones espirituales. No era fácil para un Moisés tener que mover a toda esta gente y saber que les decía, ve y atraviesa el desierto. ¿Cómo iba a atravesar un desierto si sabe que ahí donde están por lo menos tienen techo, comida, el río? Y ante una obediencia. Pero lo único que lo mantuvo firme fue cuando él dijo, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. Di conmigo, mantenerme firme en obediencia, como viendo a mi Padre Celestial que no lo veo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay alguien que realmente fue el modelo y fue Jesucristo en obediencia. Él atravesó una prueba, mira, que cualquiera diría, ¿por qué? Porque él pudo estar delante de Dios y poderle decir, si me estás mandando, ¿por qué no bajas tú? Pero él era, esa es una ironía, pero él fue el modelo en obediencia, porque él dice que se despojó. Es que, qué lindo esto. Él se despojó de su naturaleza como Dios y tomó la forma de siervo, y no fue cualquier humano, tomó la naturaleza de esclavo, porque los israelitas estaban bajo esclavitud, haciéndose semejante a los hombres, o sea, los hombres, obviamente, de los judíos subyugados. Y aún así, hallándose en forma de hombre, él estuvo dispuesto a humillarse, a soportar los desprecios, no solo de los del romano, sino de los religiosos de la época, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo dice este verso. Dios bendice a la obediencia. Oye lo que te digo, Dios bendice al que logra soportar la prueba de la obediencia, porque a él, dice él, le daré las coronas, la corona de la vida. ¿Por qué? Por cuanto se mantuvo firme en su carrera. Y lo declara Pablo. Aleluya. Bueno, sigamos para que no nos coma el tiempo. Tenemos otra prueba, la prueba de la tentación. Mire, acuérdese, hemos visto ahorita la prueba del fuego, que sirve para quitar impurezas de nosotros para poder ser mejores como el oro. La prueba de la obediencia vimos también. Y ahora vamos a ver la prueba de la tentación. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que en la tentación prácticamente nosotros somos probados para ver nuestras convicciones, pero para evitar caer en el mal. Dice Santiago 1:12 de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra soporta, me recuerdo que es una palabra griega que es como soportar en peso, como aquel que levanta pesas, levanta en pesa la pesa y la tiene ahí sobre sus hombros, y en eso la levanta hasta arriba de su cabeza y que le tiemblan los brazos, pero logra soportar el peso. Esa es la tentación, que la tentación te quiere seducir
porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que mencionamos, que Dios ha prometido para los que le aman. La prueba de la vida. ¡Qué lindo! Soporto y de repente suelto la pesa en victoria. ¿Qué es la tentación? Dice que la tentación es aquella seducción. Seducción que puede, Primera de Juan menciona, el apóstol Juan en sus cartas, en Primera de Juan, menciona él que están los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos del mundo, los deseos de la carne. Están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y estas tres áreas son donde nosotros vamos a ser seducidos. Y muchas veces en esto el enemigo solo está ahí al acecho. No es que, porque cuando uno lee el verso 13, aquí en Santiago 1:13 dice, no crea que uno es tentado por Satanás. No, Satanás solo está esperando. Ahí dice, ya va a caer. Si yo conozco, ya va a caer, ya conozco. Pero aquel que logra soportar, le dice, pues no lograste esperar, te vas de mí. Resiste al diablo y huirá de vosotros. La prueba de la tentación. ¿Por qué? Porque el Padre dice que en toda tentación siempre vendrá una salida. Mire cómo dice este verso, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Diga conmigo, mi Padre es fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Entonces, si estás atravesando una tentación o una prueba donde sos tentado con tus ojos, ¿qué miras? ¿Qué miras en el internet? ¿Qué miras en tu celular? ¿O qué oyes? ¿O los deseos de la carne? ¿O la vanagloria de la vida? Si sos tentado en alguna de estas cosas, ten por seguro que el anhelo del Padre es que tú puedas encontrar la salida que Él ya puso. La fe te da la convicción de que Él siempre tiene una salida. Mantente firme. Di conmigo, mantendré firme y saldré victorioso. Saldré victorioso de la prueba. Aleluya. Bueno, pero dice que para poder nosotros salir libres de la tentación, tenemos que recordarnos también en nuestro modelo, que es Jesucristo. Y dice de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Bendito por mi Señor Jesús. Por tanto, ahora aquí dice la forma de poder nosotros salir victoriosos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro. Padre mío, ayúdanos a que en el momento que venga la tentación y que yo estoy a caer en una ira, por ejemplo, o al miedo, uno puede ser tentado al temor, o al deseo de venganza, tú puedas recordarte que así como el Señor fue tentado en todo, Él te dice, si yo logré, tú puedes lograrlo también. Tú puedes, solo confía y aférrate a mi misericordia y que yo pueda extender mi gracia porque ya viene el oportuno socorro.
Ya viene la respuesta, ya viene la solución. Aleluya. Bueno, vamos caminando. Yo hoy te animo a que tú te mantengas victorioso. Entonces estamos repasando hoy las pruebas. La prueba, vimos la paciencia, poder esperar, la prueba de la paciencia, la prueba del fuego, la prueba de la obediencia, la prueba de la tentación. Y ahora vamos a ver la última del día de hoy, la prueba del desierto. Miren, por supuesto que no es fácil atravesar todas estas pruebas. Yo le he pedido a mi Padre que Él me muestre cada etapa en mi vida para yo poder enseñar. El haber renunciado de Walmart no fue fácil, porque eso me obligó, después de depender de vivir de un salario muy estable, con una posición muy elocuente, bueno, llamémosle de estima, el estar dispuesto a, en obediencia, a tomar una visión que no nació de mí, nació de Él. Y estar dispuesto a decir, yo caminaré en este camino porque tengo solo lo único que me queda, la convicción que tú estás conmigo. Y yo te quiero decir, Dios va a estar contigo. Antes yo vivía acostumbrado a decir, sí, hay que caminar sobre el agua, corqueiza, y uno buscando las piedras para atravesar el río. Pero cuando uno toma decisiones donde te obligan a caminar en el río bajo la fe de que Él te va a sostener y Él te va a levantar, te puedo asegurar que sí es posible. Sí es posible. Y en muchas de estas decisiones es muy probable que tú sientas que estás atravesando un desierto. Sientes que estás solo. Sientas que no hay alguien cerca para decirte, hey, ánimo. Muchas veces vas a sentirte como que ya no oyes a alguien. Pero te puedo asegurar que Dios en todo esto es perfecto. Él es perfecto. Mi Padre ha sido bueno. Y en todo momento yo he visto como en el último, como que si fuéramos en el último tramo, en el último momento, ya que sentís que ya no, siempre manda la respuesta. Siempre. Igual Él quiso dejarnos a nosotros en esta época que aprendiéramos del pueblo israelita cuando ellos tuvieron que atravesar la prueba del desierto. Miren cómo dice la Escritura. Deuteronomio 8:2 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, pero con el fin de probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces, amado hermano, si tú sientes que estás atravesando un desierto donde lo que tú siembras no cosechas, no sale a luz, donde sientes que no hay agua para alimentar tu sed, cuando sientas que el calor es sofocante, cuando sientas que no oyes que alguien pueda responderte porque vives un desierto, yo solo te digo, mantente firme. Porque el Padre solo está esperando a ver cómo sales de esto, para ver si tu corazón logró confiar en su palabra, en sus promesas, en sus mandatos. Y Él nos dejó esta enseñanza en 1 Corintios 10, haciéndonos ver que lo que ellos atravesaron en el desierto fue un ejemplo para nosotros, para que aprendiéramos de ellos, y que si Él logró establecer un pueblo llamado el pueblo de Dios, que ahora nosotros somos pueblo de Él. Dice así
1 Corintios 10, 5, 6. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Muchos de ellos no lograron entender esas pruebas, pues quedaron tendidos en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. Mira, créelo. En medio del de nuestra caminata cristiana, van a haber muchos atractivos. A ellos, si tú lees ahí conmigo en el verso 7, 8 y 9, que lo puedes hacer en casa, habla de que ellos cayeron en la sensualidad, en la codicia, en la idolatría, porque dijeron, definitivamente Dios ya no está con nosotros. Dios ya no está con nosotros. Y vinieron y se pusieron y edificaron un becerro cuando Dios les había mostrado el mar rojo, cómo se parte. Bueno, primero Dios les había demostrado en las 10 plagas cómo es que ellos fueron guardados en las 10 plagas. Posteriormente, cómo lo partió el mar rojo. Posteriormente querían agua y mandó una roca para que los saciara. Después les mandó codornices, carne, para que ellos se sintieran guardados. Les daba sombra por medio de una columna de una nube durante el día y una columna de fuego les daba calor en la noche. Pero aún así, es muy fácil caer en el deseo de decir, Dios no me quiere, Dios no me ha guardado. ¿Por qué? Porque estamos esperando respuestas así. Es que no me responde y no es así. Tenemos que aprender a esperar en Él. Él vendrá y te dará la respuesta. Por eso que al que crea estar firme, dice, mire, no caiga. Y dice en el verso 10, 11 y 12, y estas cosas nuevamente, y estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Para quiénes? Aquellos que han llegado al fin de los siglos. ¿Cuándo será esto? El fin de los siglos. Imagínense que Pablo estaba diciendo que el fin de los siglos empezó con ellos y nosotros ya hemos pasado 2000 años. Yo le puedo asegurar que ya estamos en la recta final. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga, dice este verso. En otro sentido, a lo mejor tú crees que estás firme porque tienes un buen trabajo, tienes una familia súper estable y al contrario, me alegro que tengas un buen trabajo, me alegro que tengas una linda familia, me alegro que estés bien, llamémosle así, físicamente o con tus recursos. Pero el que crea estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga en la confianza. Por eso después en los versos que sigue es cuando hace el relato de que cada uno examine la obra que ha edificado. Ya sea que es oro, plata o piedras preciosas, o a lo mejor es madera, heno o hojarasca. Aleluya. Padre mío, danos la fortaleza para poder esperar. Yo no sé si tú estás atravesando alguna prueba en este momento, o a lo mejor ya la superaste, prueba superada, o a lo mejor aún no la has visto. Pero lo único que te puedo asegurar es que no importa la situación que estés atravesando, siempre vendrá un Dios poderoso diciéndote, aprende a esperar en mí. Porque por dura que sea la prueba como el fuego, solo sacará la escoria y las impurezas y probará el oro, tu fe como el oro que hay en ti. O una prueba de obediencia. Pruebas que permitan probarte si realmente sigues firme, creyendo en Él
como nuestro Salvador. Y de esto, saber que la prueba de la tentación siempre va a estar alrededor. No te dejes tentar. Dice que resiste al enemigo y él huirá de nosotros. Y por último, por duro que sea el desierto, el Señor te dice, yo estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a mis hermanos que están aquí escuchando este mensaje. Bendícelos, pero sobre todo, Señor, fortalécelos. Si alguno está atravesando alguna prueba, Señor, fortalécelo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y sea levantado, y viendo al invisible, levantando su mirada, y desde allá, Señor, resuélvele. Muéstrale, Señor, que tú tienes control de todo esto. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, con esto finalizamos el discipulado de hoy. Te bendigo. Y desde allá, creyendo. Amén y amén.